A veces en nuestra vida como cristianos debemos de tomar diversas decisiones en diversas situaciones, pero una de las cosas que necesitamos tener en conciencia es la importancia de mantenernos en la voluntad de Dios bajo sus promesas. Amén. Hoy vamos a ver el ejemplo de esta situación. Si alguien me ayuda, vamos a ir a Génesis. Cuando Dios le da la promesa a Abraham acerca de que le iba a dar una gran descendencia, una descendencia que iba a ser que iba a ser más fácil contar las estrellas del cielo o los granos de arena de la playa que de la descendencia que Dios le iba a dar a Abraham. ¿Alguien lo encontró? Léalo, hermanito, los primeros versículos donde dice que Dios le dijo a Abraham. Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor. Alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Al verlos salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que laváis vuestros pies y luego os recostaréis debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que repongáis vuestras fuerzas antes de seguir, pues por esta habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron: haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió luego Abraham a donde estaban las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Después tomó mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Él se quedó con ellos debajo del árbol y comieron. Después le preguntaron: ¿dónde está Sara tu mujer? Él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti el próximo año, y para entonces Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y ya a Sara le había cesado el periodo de las mujeres, y se rió Sara para sus adentros, pensando: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y para entonces Sara tendrá un hijo. Entonces Sara tuvo miedo y negó, diciendo: no me reí. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Hasta ahí, mira, perfecto, gracias. Esta parte, aunque Dios ya le había prometido con anterioridad a Abraham que él le iba a dar una descendencia, él tenía una preocupación, Abraham. Dios lo empezó a prosperar, le empezó a dar pues muchos bienes materiales. Es Génesis 15, A ver. donde dice: después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en visión: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué me vas a dar algo? Si aún sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Amén, gloria a Dios. Esa es la promesa que Dios le da. Abraham estaba angustiado, pues no angustiado, pero decía: bueno, ¿qué futuro voy a tener? Todo lo que yo tengo. Se acostumbraba que cuando alguien no tenía hijos, al primer siervo nacido en casa se le consideraba como el heredero. Y entonces Dios fue muy claro, le dice: no va a ser este el que te va a heredar, sino va a ser un hijo tuyo. Ahora, cuando leyó nuestro hermano
Alfredo, es cuando los ángeles, bueno, el ángel del Señor, que es la manifestación de Dios, vino a verlo a la tienda. Primero vamos a ver la disposición que tenía Abraham, ¿verdad? Esa gran corazón de alegría cuando alguien lo visitaba o cuando podía ayudar a alguien. Dios le dio muchas cosas a Abraham, pero Abraham tenía un corazón dadivoso, generoso, amable, no de esas personas que a veces tienen y no quieren compartir lo que ellos tienen. Abraham solícito preparó algo para que estos caminantes, que él no sabía en ese momento que eran enviados por parte de Dios, que estos caminantes tuvieran un tiempo de refrigerio, y no les preparó cualquier cosa, le dio instrucciones a quién, a su esposa, ve, prepara esto, prepara aquello, y también vemos cómo Sara era obediente, era respetuosa para con Abraham, así que prepararon todo muy bien, una gran comida, porque dice que prepararon un ternero y les dio mantequilla, todo ese tipo de cosas que eran para dar una buena vianda, y se sentaron ¿a qué? A comer. Ahora, la pregunta de los visitantes, que sabemos que eran los ángeles, cuando le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Dice que también tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo comieron. Y él respondió, aquí en la tienda, ¿verdad? Había esa también cierta reserva, cuando eran varones los que iban a visitar, pues la mujer no podía estar allí con ellos, ¿verdad? Ella tenía que estar aparte. Pero Sara no solamente estaba en la tienda, ¿qué estaba haciendo Sara? Oyendo, ¿verdad? Atenta, ¿qué pasaba o qué era lo que ocurría? Y entonces, en el versículo 10 de Génesis 18, le dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ahora, había una situación. En el verso 11, ¿qué sucedía? Abraham y Sara, ¿cómo eran? Ya estaban grandes. Y Sara, cuando habla de la costumbre de las mujeres, habla de su periodo de fertilidad, ya había cesado. Entonces dice que se rió Sara, pues, entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios qué? Alguna cosa difícil. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esa era la promesa de parte de Dios. Dios le había prometido a Abraham, y en este momento no solamente esa promesa había llegado a la vida de Abraham, sino que a la vida también de su esposa. Porque Dios le pudo haber prometido a Abraham un hijo, pero con alguien más, pero no. Dios le dijo, vas a tener un hijo tú, pero vas a tener un hijo ¿con quién? Con tu esposa Sara. Entonces, Dios preparó esa promesa de parte de Dios para ellos dos. Sin embargo, el tiempo a veces pasa y nosotros nos vamos desesperando. Allí en el versículo, en el 15:6, yo creo que es la parte más importante, porque dice, ¿y creyó quién? A Jehová. O sea, el creerle a Jehová sin ver todo lo que, pues había muchas cosas que a la vista de Abraham eran imposibles, pero lo importante fue decir que Abraham le creyó a Jehová en el 6:15:6. Exacto. Dice que él le creyó a
a Jehová. Ahora, no fue la única vez que le creyó. A veces nosotros somos muy selectivos para creerle unas cosas a Dios y otras cosas no se las creemos. Abraham le creyó a Dios desde que Dios le dijo, mira, deja tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré, una tierra que fluye leche y miel. Y Abraham le creyó, sin saber a dónde iba, sin saber en qué lugar se iba a manifestar esa situación. Abraham le creyó a Dios. Ahora, antes de que esto se hiciera una realidad, habían tenido una situación, usted la recuerda, cuando Abraham tuvo un hijo, pero no con su esposa, sino con ¿quién? ¿Quién era Agar? Una sierva, una esclava. ¿Esclava de quién? Esclava de Sara. Esa sierva, ahora dice que era una sierva egipcia. Recuerden que Abraham había bajado ¿a dónde? A Egipto. Y en Egipto Dios había prosperado a Abraham. Había tenido Abraham ese miedo. Siempre viajaba con ese miedo, porque dice la escritura que su esposa era muy ¿qué? Muy hermosa. Y entonces él tenía ese miedo. Ustedes conocen la historia, no la vamos a repetir mucho. Entonces, un día se le ocurrió a Sara que la promesa tardaba, que el tiempo se complicaba y que sería buena idea ayudarle ¿a quién? A Dios. Ahora, de todo esto que estamos hablando, vamos a meditarlo, vamos a transponerlo a nuestra propia vida. Dios a veces nos da promesas, pero a veces nos desesperamos y queremos ayudarle ¿a quién? A Dios. Y no esperamos el tiempo de Dios, sino que nos queremos adelantar y hacer las cosas a nuestra manera. Tuvieron un hijo, Agar y Abraham, que se llamaba Ismael. Y aunque fue un momento de alegría para Abraham, porque también era su ¿qué? Su hijo, pero no era ese el hijo de la promesa. Vamos a ir a Génesis capítulo 21. Después de que visitaron los ángeles a Abraham para avisarle lo de Sodoma y Gomorra, se cumplió la promesa. Dice, según el tiempo de la vida, Sara va a tener ¿un qué? Un hijo. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como también había hablado. Si Dios te ha dado una promesa, Dios va a cumplir sus ¿qué? Sus promesas, no cuando tú quieras, sino en el tiempo de Él, en su tiempo. Dios visitó a Sara y cumplió en Sara lo que Dios había prometido. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo. ¿En qué tiempo? ¿En que ellos querían, en que ellos esperaban? No, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, le llamó Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, pero lo hizo porque Dios se lo había mandado. ¿Cuál era el mandato de Dios? El mandato de Dios para Abraham fue que, mira, va a haber una señal de que tú vas a ser ese padre de muchas naciones, donde yo voy a traer bendición a través de ti. Y para sellar este pacto, el pacto que Dios dio en ese tiempo fue la circuncisión en la carne. Todos aquellos que eran de casa de Abraham tenían que ser circuncidados. Cuando nació Isaac, ¿qué hizo Abraham? Lo circuncidó de acuerdo a lo que Dios le había mandado. Y era Abraham
de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Hace un juego de palabras porque la palabra Isaac en el hebreo tiene un sonido parecido a risa. Entonces Sara dijo, era una alegría, era un gozo para ellos tener un ¿qué? Un hijo, aunque ellos ya eran viejos. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo. ¿Cuándo? En su vejez. Y dice, creció el niño, y el niño fue destetado. Los niños eran destetados entre los 3 y los 6 años. No dice exactamente qué edad tenía, pero ya el niño era destetado. Quiere decir que ya caminaba, ya hablaba, ya jugaba. E hizo Abraham un gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Era cosa de celebrar porque Dios había sido bueno con ellos, Dios lo había hecho crecer, y ahora agradecían a Dios porque Isaac ahora era destetado. Quiere decir que ya iba a poder alimentarse por sí mismo. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Aquí es cuando empiezan las consecuencias de las decisiones que tomamos mal en nuestra vida. Fue idea de Sara que Abraham tuviera un hijo ¿con quién? Con la sierva. Y ahora veía que las cosas no estaban muy bien. Ya Ismael era mucho más grande que Isaac. Y dice que Ismael se burlaba de Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Ahora, también sin saberlo, o sin estar muy consciente quizás, Sara estaba haciendo que también la promesa de Dios se cumpliera en la vida de Abraham. Porque si Ismael se hubiera quedado con Abraham, forzosamente Abraham tenía que haber repartido la herencia, porque también Ismael era su hijo, aunque le hubiera quedado mucho menos herencia a Ismael que a Isaac, pero se hubiera tenido que repartir. Pero la promesa de Dios era, no va a ser nadie más el que herede, sino un hijo tuyo, el hijo de la promesa. Este dicho pareció grave en gran manera ¿a quién? A Abraham. ¿A causa de quién? De su hijo. Vimos someramente cómo el corazón de Abraham era un corazón dadivoso, generoso, ¿verdad? Cómo atendió a esos visitantes, y se ve en muchos aspectos, incluso con Lot, cómo Abraham se preocupaba por los demás y tenía un corazón. Entonces imagínense que la esposa le decía, no, córrelos, sácalos de aquí, a tu hijo y a la sierva, que no vivan ya aquí entre nosotros. Dice que ese dicho le pareció ¿cómo? Grave a Abraham. Entonces, ahora, también aquí lo que vamos a aprender es cómo obedecer a Dios en la toma de nuestras decisiones. Él escuchó lo que su esposa le estaba diciendo, pero más de escuchar la voz de la esposa, Abraham tenía que escuchar ¿quién? La voz de Dios. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, ¿qué? Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba.
fíjense que fue algo duro para Abraham el obedecer. No le dio, sabemos que Abraham era un hombre ¿qué? Próspero, era un hombre rico, pudo haberle dado plata, pudo haberle dado oro, pudo haberle dado camellos, pudo haberle dado muchas cosas. Solamente le dio un pan y un odre de agua y los despidió. Y a veces nosotros se nos hace difícil obedecer ¿a quién? A Dios. Dios no nos ha pedido algo así y sin embargo nos cuesta trabajo obedecer ¿a quién? A Dios. Y empezamos a meditar en nuestra mente las implicaciones de muchas cosas y voy a poner un ejemplo, no por otra cosa. Pero cuando Dios nos dice que seamos fieles en darle, por ejemplo, el diezmo, muchos se ponen a pensar, es que no me va a ¿qué? No me va a alcanzar, voy a estar muy apurado, Dios sabe, Dios conoce. Abraham pudo haber puesto muchos pretextos, ¿verdad? Mira, el niño es pequeño, si los despido, ¿de qué van a vivir? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿Qué van a hacer? Sin embargo, Abraham no solamente escuchaba la voz de Dios, sino que ponía atención a lo que Dios le ¿qué? Dios le dijo, mira, yo de él también voy a hacer una gran nación. Quiere decir que Dios le dijo, mira, tú no te preocupes por él, yo me voy a preocupar por quién, por él. Cuando obedecemos a Dios, Dios te va a decir, mira, tú no te preocupes, tú obedece y yo voy a tener el control de todas las cosas. Lógicamente, lo que le había dado Abraham a Agar y a Ismael era poco, así que se le terminó. Versículo 15, vamos a continuar. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz ¿y qué? Y lloró. Es una de las escenas que a veces uno dice, qué cosa más tremenda. Pero aquí Dios está tratando también con Agar y está enseñándole a depender ¿de quién? De Dios. Ahora, para Agar no era ya algo extraño. Recuerden que en una ocasión anterior, cuando Sara dice que la trataba duro a Agar, porque Agar, una vez que se vio que estaba embarazada, dice que menospreciaba ¿a quién? A Sara. Y entonces Sara la trataba un poco fuerte y ella huyó, se escapó. Y Dios le habló y le dijo, mira, regresa y sométete, sujétate a Sara para que estés bien. Entonces, Dios ya se había revelado a la vida ¿de quién? De Agar. Vamos a regresar aquí donde estamos leyendo. En el 17 dice que el joven, el niño, Ismael lloró, tenía hambre, tenía sed, estaba en angustia, estaba en aflicción. Su mamá tenía un temor, sabía que quizás podían morir y ella no tenía el valor de verlo morir. Y oyó Dios. ¿Qué oyó Dios? La voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Amén. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios le dijo a Agar, no tengas ¿qué? No tengas temor. Yo he escuchado la voz de ese muchacho. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él ¿qué? Una gran nación. Aquí voy a hacer un paréntesis. Miren,
En muchos aspectos se tiene esta comparación, incluso el apóstol Pablo la utiliza en cuanto a la promesa de Dios y lo que no es la promesa de Dios, ¿no? Cuando dice que somos hijos de la libre y no de quién, no de la esclava. Y a veces se compara este asunto y se dice que por esto hay esta guerra entre los judíos y los árabes, que son descendientes de quién, de Ismael. Pero muy pocos se ponen a reflexionar en lo siguiente. Esos descendientes de Ismael también tienen una promesa de parte de quién, de Dios. Y nosotros deberíamos no solamente interceder, orar, sino también llevar la palabra de la promesa a la vida de todos estos pueblos que viven sin Dios. Son pocos los misioneros que se adentran en los países musulmanes para llevar la palabra de Dios. A veces muchos quieren a lo cortito, a lo fácil, a lo cómodo, pero no quieren pagar el precio para llevar la palabra hasta lo más lejano de la tierra. Hay algunos hermanos misioneros, fíjense qué interesante en ellos. Ellos trabajan en Turquía. Dentro de los países musulmanes hay países que son más radicales en su fe y hay otros países que son más abiertos, ¿verdad? Entre estos, en Turquía, no es lo mismo, por ejemplo, ir a predicar la palabra a Turquía que ir a predicar la palabra a Irán. Ahí las cosas son totalmente diferentes, ¿no? O ir de misionero ahorita a Afganistán con el gobierno talibán, pues es una cosa casi imposible, pero sin embargo lo hay quienes están trabajando. Entonces tenemos que orar por todos estos hombres y mujeres que Dios ha levantado y que le han dicho a Dios: heme aquí, envíame. Dice: yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Y qué pasaba? Dios estaba ¿con quién? Con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amén. Ahora, estamos viendo cómo Abraham escuchaba la voz de Dios. Cómo Abraham escuchaba esa voz, la voz de Dios. Vamos a capítulo 22 de Génesis, verso 1. Después de varias situaciones, dice la escritura que Dios probó ¿a quién? A Abraham. Lo probó. ¿Por qué Dios tendría que probarlo? Algunos dicen, bueno, si la palabra de Dios dice que Dios no tienta ¿a quién? A nadie. Pero a veces se confunde el asunto de la tentación con la prueba. No dice la escritura que Dios no nos va ¿a qué? A probar. Incluso dice la palabra del Señor que a veces tenemos que pasar por tribulaciones, por angustias, para que puesta a prueba nuestra fe, que es más preciosa que ¿quién? Que el oro, seamos hallados de la manera que Dios nos quiere encontrar. Amén. Abraham, Dios le había dado mucho, le había cumplido sus promesas. Ahora era necesario que Abraham también pasara por una prueba. Dice la escritura que aquí en el capítulo, estamos en el capítulo 22 de Génesis. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios, ¿a quién lo probó? A Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió:
heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. ¿De quién estaba hablando? Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, esto que Dios le estaba pidiendo a Abraham iba en contra de todo lo que Abraham pudiera haber esperado, todo lo que Dios, lo que él habría podido haber querido, ¿no? De repente el hijo, aquel por el cual esperó ¿qué? Mucho tiempo, aquel que decía también era su alegría, su gozo, ese hijo de la promesa, hoy Dios le estaba diciendo, mira, me lo vas a ofrecer en un ¿qué? En un holocausto. Ahora, el holocausto dentro de los sacrificios era una ofrenda que se presentaba delante de Dios y se quemaba totalmente. No había nada que se rescatara de ese sacrificio. Era diferente a otro tipo de sacrificios, cuando una parte quedaba para el sacerdote, una parte se le regresaba a la familia y ellos podían disfrutar de eso delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Cuando algo se ofrecía como holocausto, se entregaba todo, no se iba a recoger nada. Entonces, en otras palabras, Dios le está diciendo a Abraham, entrégame a tu hijo totalmente, entrégamelo. Ahora, Abraham no lo pensó mucho, dice, Abraham se levantó muy ¿de qué? Listo para obedecer ¿a quién? Ya había visto muchas maravillas de parte de ¿quién? Dios le había respondido una y otra vez cuando fue a rescatar a Lot y Dios le dio la victoria en contra de aquel ejército tan numeroso y Dios lo trajo con bien. Dice la escritura que Abraham sabía que Dios podía levantar incluso a su hijo de entre los que muertos. Esa era la fe de ¿quién? De Abraham. Y a Abraham se le conoce como el padre de ¿qué? De la fe. Abraham se levantó muy de mañana y embardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, fíjense cómo a veces son detalles que pasamos por alto pero que significan algo. Dice que tardaron 3 días en llegar a ese lugar que Dios le había mostrado. Ese asunto de los 3 días tiene una implicación espiritual. Recuérdense que Jesús dijo, esta generación pide una señal, pero solamente una señal les será dada. ¿La señal de quién? De Jonás. ¿Y cuál era esa señal? Que al tercer día iba a salir de entre los muertos. Recuerden que Jonás, ¿cuánto tiempo estuvo en el vientre de ese pez? 3 días. Entonces tardaron 3 días en llegar a ese lugar. Ahora, estos 3 días pues eran 3 días de lucha, de angustia, de reflexión. ¿Qué habrá ido pensando Abraham? ¿Qué habrá sentido? No sé, podemos especular muchas cosas, pero no fue una cosa tan inmediata, sino que fue complicado para Abraham. Y tomó Abraham, llegaron 3 días, ¿no? Y tomó Abraham, dejó a los siervos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, estamos en Génesis capítulo 22, verso 5, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, ¿y qué? Y adoraremos, y volveremos a vosotros. Esa era la fe de quién? De Abraham. Miren, ustedes espérense aquí, yo y el muchacho vamos a ir, y vamos a ¿qué? A regresar. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Ahora, estamos hablando brevemente, estos detalles también son importantes. Hablamos de que Sara era una mujer obediente y respetuosa a su marido.
Y estamos viendo cómo Isaac, su hijo, aunque era el consentido, aunque era el niño de papá, pero era un hijo también que hablaba con mucho respeto ¿a quién? A su padre. A su padre. ¿Qué le dijo? Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora, para Isaac no era algo nuevo, novedoso, que su padre ofreciera ¿qué? Sacrificios y holocaustos, porque Abraham era un hombre temeroso ¿a quién? A Dios. Entonces él sabía que algo faltaba. Dice, ven, aquí está el fuego, está el cuchillo, está la leña, pero nos falta ¿qué? El cordero para el holocausto. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero ¿para qué? Para el holocausto, hijo mío. E iban, ¿cómo iban? Juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Todo era como se hacía para presentar un holocausto delante de ¿quién? De Dios. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar ¿a quién? A su hijo. Abraham estaba listo para hacer lo que Dios le pidió. Dice la palabra de Dios que aún no hemos sido tentados hasta la muerte. Dice que Dios no nos va a permitir pasar por cosas que no podamos ¿qué? Soportar. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí también vamos a ver esta enseñanza de el sacrificio por sustitución, ¿verdad? Dios le había pedido que le ofreciera a su hijo. Sin embargo, cuando encontró el carnero, dice que lo ofreció en sustitución ¿de quién? De su hijo. ¿Ven? Okay. Y llamó a Abraham, a ese lugar. ¿Cómo lo llamó? Jehová proveerá, o la provisión de parte de ¿quién? De Dios, porque en ese lugar fue provisto el carnero para el holocausto. Amén. Entonces, hermanos, en este breve ejemplo que hemos visto, tomémonos de las promesas de ¿quién? De Dios. No hagamos las cosas a nuestra manera, sino estemos atentos a las indicaciones que Dios nos da, a lo que Dios nos está prometiendo. ¿Amén? Pero actuemos en concordancia con lo que Dios nos está pidiendo. Voy a poner un ejemplo. Dice la palabra, hay una promesa de parte de la palabra. Dice, cree y serás salvo tú y ¿qué? Y toda tu casa. Y mucha gente piensa que es algo así, pues es como que se va a dar, ¿verdad? Solamente porque sí, porque Dios lo prometió. Pero, ¿qué le está diciendo primero? Dice, cree. ¿Qué cosas no has creído para que tu casa sea ¿qué? Salva. A veces les digo, queremos aplicarle la palabra a todos, menos a los que están cerca de ¿quién? De nosotros. Abraham, ¿ustedes creen que Abraham no amaría a su hijo?
y Dios no amaría a Isaac. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios va a cumplir su promesa y Él va a cuidar de los nuestros. Amén. Pero tenemos que dejárselos en las manos de ¿quién? De Dios. No confiar en nosotros mismos ni en nuestra prudencia, sino dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no confíes en tus propios caminos. Entonces, hermanos, reflexionemos en la forma en que Dios quiere que nosotros creamos en Él. Amén. Ok. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.